A través de los años, Cuba ha sido criticada como un país donde lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas transgénero enfrentan habitualmente acoso, represión e incluso encarcelamiento. A diferencia de otras naciones, Cuba es un país prácticamente libre de la agresión física en contra de la comunidad LGBT. En la actualidad, Cuba está incorporando propuestas políticas innovadoras para impulsar una nueva era de aceptación y concientización en relación a la diversidad sexual. ¿Cómo éramos? En aquel entonces existían todas esas cosas que, ya les digo, eran muy desagradables porque te pasaban el papel, te conducían a una estación por problemas que, vuelvo y repito, es tu sexualidad. Te llevaban a una estación de policía, te hacían un juicio y te metían preso por escándalo público, porque ser homosexual, eso era un escándalo en aquel entonces. Tenías que vivir de una forma reprimida. Tu sexualidad la tenías reprimida, porque no podías salir a la calle y expresarte tal y como tú eres, porque yo soy así, desde que nací. Es el concepto de homosexualismo que venía de muy atrás, de las abuelas, de todo ese concepto rígido de que no se podía ser, no se puede ser bajo ningún concepto homosexual. Son unos descarados, son así porque quieren, son así porque no tienen vergüenza, son unos desvergonzados. Ese es el concepto que había de mis padres, de mis abuelos. El homosexual cubano, después del triunfo de la revolución, trató de defender lo suyo, de defender su lugar en la sociedad o su pertenencia al género. Y ya es sabido por todos que sufrió mucho. Yo, por ejemplo, cuando joven, en mi vida de estudiante, tuve amargas experiencias. Al homosexualismo no me incliné, pienso que nací con él, tratando de asumirla de la mejor forma posible. No sé por qué, pienso que le hice un gran daño a la sociedad de aquel entonces, al menos a las personas que me rodeaban, al medio donde me desenvolvía como estudiante. Fui emocionalmente avasallado, fui ultrajado por mis compañeros de escuela. Sufrí mucho, mis padres sufrieron mucho. Fue algo triste verdaderamente porque tuve que huir de aquel lugar. Había una homofobia tremenda, cultural, institucional, en todos los campos. Y soy consciente de conocer testimonios de que sufrió mucha gente. Y me duele, a mí también me duele cuando oigo a la gente con sus historias. Me duele que una revolución que con un proyecto tan lindo de justicia social haya sido tan injusta en estos temas por ignorancia, por desconocimiento y por herencia cultural. No estoy hablando nada que me comprometa con la revolución, ni estoy hablando nada de política como el otro que dice, porque simple y llanamente estoy hablando de mis experiencias como gay. Y sí, es decir, en lo que sí nunca estuve de acuerdo con este sistema fue en el tratamiento que se nos dio. En una revolución se cometen muchos errores, tratando de hacer justicia se cometen injusticias, y entonces había quienes tenían actitudes muy estigmatizantes con los que eran homosexuales, y otros que tenían actitudes más comprensivas, porque he oído testimonios, he escuchado gente que me cuenta, y que incluso estuvo en la UMAP, religiosos y homosexuales, y me han contado cómo era. A unos les fue más suave, no tan estigmatizado, pero a otros les fue más difícil. Y entonces tú comprenderás que a nadie le gusta ser maltratado. Ahora, no hubo torturas,
hubo tratos humillantes. Hubo tratos humillantes, pero la tortura con el concepto de tortura no hubo, pero tratos muy humillantes sí. Con el propósito de rehabilitar elementos antisociales, el gobierno revolucionario estableció campos de labor conocidos como las unidades militares para la ayuda a la producción. Tanto homosexuales como otros miembros de la sociedad eran internados para trabajar en la agricultura y de esta forma transformarlos en hombres de verdad. Los campos de trabajo fueron cerrados 3 años después como resultado del rechazo de la comunidad internacional, de la Unión de Escritores y Artistas Cubanos y de la Federación de Mujeres Cubanas. La ley y el orden. Para mí, lo más desagradable que hay es que me pidan carné en la calle. La misma policía, cuando te pide una identificación, oye, que no sé qué, y el tratamiento es pésimo. Y no soy un antisocial de la sociedad, soy una gente preparada. Y entonces en ocasiones lo que nos hacen es molestarnos, irritarnos, y muchas veces es maltratarnos. Ya cuando esa palabrita te la dice un policía o te la dice una autoridad, no porque tú eres gay o no porque tú eres lesbiana, automáticamente lo único que están haciendo es ofendernos. Porque si me piden una identificación y yo la doy, y correctamente, no creo que nos deban de maltratar. Y yo, como un delincuente, y yo he sido maltratado ya en más de una ocasión, inclusive caminando normal por las calles, donde me han pedido la identificación y yo correctamente le he dado, y me han maltratado. Y eso me hace sentir mal. Yo no le falto el respeto a él, sin embargo, él sí me puede faltar el respeto a mí. Entonces, ¿cómo es esto? Yo tengo que permanecer callado, porque simple y llanamente eres la policía. No. Tú me pides el carnet, perfecto, yo te doy mi identificación y todo está normal, pero tú no tienes por qué ofender, no tienes por qué decir, porque además si tú me ofendes, yo estoy en todo el derecho también de defenderme. No puedo abusar porque tú tienes un traje, pero tú tampoco puedes abusar, porque eso se llama abuso de poder. Y creo que siempre me han dicho de que aquí no hay abuso de poder. Fresa y chocolate. Fresa y chocolate. Creo que es una obra que se lo dije, se lo pude decir con mucho respeto, admiración y cariño que le tenía a Titón y a Juan Carlos Tavío. Desbordó lo artístico. Fue un documento, es un documento extraartístico, es un documento humano, que además se podía introducir en cualquier conflicto, en cualquier dinámica social del mundo. No era Cuba. Saltó. O sea, yo creo que en este tema de la diversidad sexual hay que hablar después de Fresa y Chocolate y antes de Fresa y Chocolate. Yo estoy convencida, porque creo que los movimientos culturales también son un detonador de una conciencia diferente. Entonces, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué tú eres...? Maricón. Porque sí. Mi familia lo sabe. Ellos tienen la culpa. No, ¿quién dijo? ¿Por qué? Sí. Te hubieran llevado al médico cuando chiquito. Eso es un problema endocrino. Por favor, David. ¿Qué teoría es esa? Parece mentira en un muchacho universitario. ¿A ti te gustan las mujeres? A mí me gustan los hombres. Eso es perfectamente normal. Además, ocurre desde que el mundo es mundo. Y no impide que yo sea una persona decente ni tan patriota como tú. Esa era la intención, de que hubiera una ruptura socialmente, pero creo que sí, al menos en lo cultural. Y cuando tú incides en el sector social, al menos en la cultura o en la política, en un lugar sí empieza un punto de partida. Sí quiero que haya un antes y un después. Yo no pienso que después de Fresa y Chocolate exista otro momento. Sigue existiendo el mismo momento que antes de Fresa y Chocolate. ¿Por qué? Porque a los gays, por ser gay, todavía nos siguen pidiendo el carnet de identidad, como a los negros le piden el carnet de identidad por ser negros. Yo creo que Fresa y Chocolate fue un elemento más. Porque si no se hubiese trabajado a nivel social, en sensibilizar, en educar, Fresa y Chocolate no hubiese salido. No porque a lo mejor
el director no haya tenido la osadía, ni no le haya gustado tocar el tema, sino porque es muy difícil que la sociedad lo aceptara. El objetivo principal era la tolerancia, pero la tolerancia a través de, y que no por gusto se hizo, ¿no? A través de un homosexual. Y hubo una gran influencia, sobre todo los jóvenes de aquella etapa se sintieron muy influenciados porque vieron un problema que lo tenían al lado, pero no se reconocía, porque como no se hablaba, al verse en la película, la cosa cambió totalmente. Aceptar o tolerar. El tolerar es algo como que tengo que aceptarlo porque sí, porque están ocurriendo cambios y porque hay que aceptarlo. Y porque, bueno, si no, a veces tiene un grado, yo diría, también de rechazo, porque la respuesta a la tolerancia es los pobres o las pobres. Ya estoy hablando más en términos del vocabulario popular, ¿no? Que al final encierra tolerancia, discriminación. Sin embargo, cuando usted acepta, usted está convencido de lo que está haciendo, lo está viendo de igual a igual. Lo mismo nos duele, no estoy hablando de mí, ya estoy hablando de muchas personas de Santa Clara. Lo mismo nos duele ver en una esquina a un hombre agredir a una mujer, a la novia, dándole una galleta o maltratándola, que nos duele ver a un hombre agredir a un homosexual. Porque no lo permitiríamos tampoco. ¿Entiendes? O sea, hay dos cosas que tienen la aceptación que no tienen la tolerancia, que es la no discriminación, que implica además respeto. Y la tolerancia, bueno, tengo que aceptarlo porque sí, pues no me meto con ellos porque no, ellos no se meten conmigo, es decir, desde otro lugar. No es solamente que la sociedad te acepte como gay, sino que tu familia que tu familia y que la gente que te rodea no te repudie, sino que te acepten. Aquí se ve mucho prejuicio, mucho prejuicio. Ejemplo, Julio mismo, que es mi esposo, mi hermano no puede, ¿No puede qué? decir que es gay, no lo hace. A los vecinos no lo hace. Julio sabe. Él sabe o se imagina, pero no porque yo se lo haya dicho ni él se lo haya dicho tampoco. Y eso, yo sufro con eso, porque no me gusta. Me gustaría que fuera normal, yo soy así, y que él dijera, yo soy esto, que pudiera haber una conversación. Yo soy así, y para mí no tiene ninguna importancia. Cada persona puede ser lo que quiera ser y como se sienta bien o cómodo. Y todos vivimos normal y para mí no hay ningún problema en eso. Pero desgraciadamente la población es una parte mínima la que acepta. No es general. Las personas no aceptan generalmente eso.